Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat número 86 de esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco para compartir un tema interesante en esta oportunidad. Hemos estado hablando sobre la Reforma Protestante y el impacto que ha tenido en algunos segmentos de lo que es la humanidad. Y hoy vamos a ver el impacto de la Reforma, sobre todo en la cultura y en la educación. Antes de empezar a desarrollar el tema, quiero dar algunas informaciones. Estamos ubicados en la Espaillat número 86, eso es entre la Duarte y la Eugenio Miranda, en el centro de la ciudad de La Romana. Tenemos servicios los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical y a las 11 de la mañana nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Los martes tenemos verdades bíblicas, son temas pastorales que se trabajan desde el púlpito. El pastor es quien trabaja estas verdades y hemos estado hablando sobre las falsedades. Los jueves tenemos servicios de alabanza y adoración al Señor, y los sábados los jóvenes se reúnen para hacer su labor en estudio de la palabra y en predicación de la palabra del Señor. Bien, vamos a entrar en el tema. Antes de hablar de cuál ha sido el impacto real de la Reforma Protestante en temas culturales y en temas de filosofía y en temas de religión, es importante entender en qué momento, qué pasaba en el mundo cuando en el siglo XVI se levanta la Reforma Protestante. Es importante entender que ya el mundo había entrado en un proceso de transformación cultural, de transformación filosófica y de transformación religiosa. De hecho, la Reforma pasó a ser ese evento de transformación religiosa que impactó tanto a la humanidad, que sin la Reforma la humanidad no sería lo que es el día de hoy. Y es importante que podamos no solo distinguir eso, sino ver la calidad de cristiano, el tipo de cristiano que somos hoy. Le debemos esto a que la Reforma hizo un impacto tan grande, tan evidente en la humanidad, que cambió para siempre. ¿Ok? Primero hay que destacar algunos movimientos culturales que se levantaron durante el siglo XV y el siglo XVI. Movimientos culturales y movimientos, se podría decir, filosóficos, como fue el caso del humanismo, que pasó a ser el centro del pensamiento intelectual. Era un movimiento intelectual que pasó a ser el centro del pensamiento y colocó al ser humano. Mire, se nos habla mucho cuando estamos en la escuela, en la secundaria, se nos habla mucho del humanismo, del renacimiento, pero la mayoría de nosotros no se queda con esas interpretaciones al no entender la parte histórica. Por eso es importante entender la historia para que esos movimientos entonces puedan significar algo para nosotros. Porque si solo nos lo dan como datos, no los vamos a retener. Ahora, si amarramos esto a un evento histórico que cause algo en nosotros, pues esto se va a quedar. Entonces, vuelvo atrás. El humanismo fue un movimiento intelectual que lo que buscaba era colocar al ser humano en el centro del pensamiento. Recuerde que hasta el siglo XV y siglo XVI es donde el humanismo coge auge. Se entendía que Dios era el centro, había un pensamiento teocéntrico, y que la iglesia era la gestora, era la gerente de este pensamiento. Entonces aquí entró una dicotomía dentro del ser humano. ¿Por qué? Porque la iglesia, que era la gerente y la gestora del teocentrismo, ellos vivían como si Dios no existía.
Ok, vuelvo atrás, porque esto tiene un sentido lógico de por qué surgen los movimientos. ¿Por qué surge el humanismo? ¿Por qué se levantan pensadores humanistas a levantar este pensamiento, que de hecho fue un pensamiento enemigo de la Iglesia de Roma? Porque la Iglesia de Roma, que era la gerente del pensamiento y de la filosofía teocéntrica, los que manifestaban o los que guiaban esta teología o esta teoría filosófica teocéntrica, vivían como si Dios no existiera, estando en desórdenes, en deleite, amando el dinero y amando el mundo. Se habían apartado de los principios de la fe, de los principios escriturales, y seguían tras las riquezas y los desórdenes que el mundo le estaba brindando. Si nos vamos a la parte histórica, desde el siglo XI en adelante, lo que vemos en el papado fue una serie de papas corruptos, de papas mujeriegos, de papas alcohólicos, de papas ávaros, que la Iglesia tampoco reconoció, bueno, pero no los reconoció más tarde. Más tarde no los reconoció como papas elegidos legítimamente, y por eso en la historia tenemos el concepto de antipapa. Sobre todo en la historia de la Iglesia cristiana. El antipapa era alguien que la Iglesia dijo que no había sido elegido en el orden que debía ser escogido, pero que fue la cabeza de la Iglesia. Y hasta el día de hoy creo que han surgido unos 32, 33 antipapas. Y sobre todo desde la gran cantidad de estos antipapas vino desde el siglo XI hasta el siglo XV. Ok, con toda esta corrupción que había arropado la Iglesia, se levanta el movimiento humanista, donde ponía no a Dios como el centro del pensamiento, sino que ponía a el hombre como el centro del pensamiento. Y lo que hacía esto era que enfocaba en el estudio de las humanidades. Fíjense, por eso es que pasa a ser un movimiento cultural, porque el humanismo, aunque ponga al hombre como el centro del pensamiento teológico o del pensamiento filosófico, el centro de todo, se desarrolló mucho por el estudio de conceptos humanos, de humanidades. Por eso en las universidades tenemos facultades de humanidades, que vinieron, claro está, de ese humanismo, ¿ok? Es bueno que entendamos eso. Y entonces las disciplinas que empezaron a desarrollarse dentro del humanismo fueron la literatura, la filosofía, que tomó un gran auge, la historia y sobre todo las artes y la lengua clásica, sobre todo lenguas como el latín y el griego, ¿ok? La Iglesia no se quedó atrás, sino que la Iglesia también abrazó esto. Abrazó, por ejemplo, parte de algunas cosas, aunque rechazaba otra, como era el tema de la filosofía y el tema de la historia. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra cosa, qué otra característica tenía el humanismo? Y era que revalorizó el hombre como la imagen de Dios. Es decir, el humanismo subió al hombre a la misma par que del concepto que se tenía de Dios en el momento, y no solo revalorizó al hombre, sino que elevó su capacidad racional y creativa, y decía, si Dios es creador, también el hombre es creador; si Dios es inventor, también el hombre es inventor. Entonces no podemos subyugarlo, y era lo que decía el humanismo. Recuerda que era en contra de la Iglesia todo este movimiento, porque la Iglesia había secuestrado el tema de las artes, el tema de la literatura. La Iglesia había secuestrado eso, y el humanismo era como en forma de una protesta hacia la Iglesia, pero esa protesta lo que hicieron fue elevar el pensamiento humano y elevar al hombre a ser una figura. Este humanismo lo que buscaba era tratar de encontrar un equilibrio entre la fe y la razón, y hubo muchos debates en este punto de la fe y la razón, porque el interés de ese humanismo era la educación integral y el desarrollo moral. Solamente tenía acceso a la educación la gente pudiente, los ricos, los portentosos, los que tenían poder. Los pobres no podían acceder a la educación, y por eso había mucho analfabetismo.
Surgieron muchísimos representantes, como es el caso de Erasmo de Rotterdam. Escribió un libro majestuoso llamado Elogio de la Locura. Tomás Moro con la Utopía, otros como Basilio Vicinio, entre otros, que buscaron que haya un fundamento de la moral y del progreso social. Eso era lo que buscaban. Y esto impactó mucho, no solo fundamentó la educación moderna, porque esto también fue parte de la fundamentación de la educación moderna, sino que inspira a la reforma. Fíjense que todo lo que he hablado es para llevarnos al punto de la inspiración que hizo esto en la Reforma y que hizo esto en Lutero, que de hecho Lutero de alguna medida era un humanista porque se había convertido en un maestro de las artes, en un maestro de las lenguas, en un escritor, en un cantante, en un músico. Eso se había convertido Lutero. Y otros hombres pre-reformadores antes de Lutero, como fue el caso de Jan Hus y de Juan Wycliffe. ¿Ok? Entonces, esto inspiró la reforma y promovió la lectura personal. La gente empezó a leer no solo la Biblia, sino que empezó a leer otros pensamientos y otros escritos que la iglesia había anulado que se lea. Y empezó entonces a hacerse una crítica dogmática. Se empezó a criticar los dogmas de la iglesia, y esto también fundamentó la tolerancia y el pensamiento ético en el medioevo. Es importante, por eso no me va a dar el tiempo, porque tengo que soportar todo lo que hizo. Entonces, ahí es donde entra la reforma. En un evento así es donde entra la reforma. Se levanta Lutero en Alemania y levanta esa protesta teológica, más que una protesta social, fue una protesta teológica donde buscaba transformar la cultura, la política y la educación de la iglesia. Sin embargo, la iglesia rechazó esa crítica. ¿Y qué hizo? Esa crítica se divulgó en toda Europa, y lo que hizo la reforma fue levantar, transformar la cultura, la política y la educación de toda Europa, y por ende de todo el mundo. ¿Cuál era la característica de la reforma? Fíjense que me he ido a la parte histórica. ¿Cuál era la característica? Criticar la autoridad papal y las indulgencias, que era parte de la corrupción que tenía la iglesia, y sobre todo el poder político y militar que tenía la iglesia. Enfatizó la lectura de la Biblia y enfatizó a la Biblia como la única autoridad, y enfatizó también que la salvación era solamente por la fe, como dice el libro de Romanos. Aparte de que promueve la educación, promueve la alfabetización, que se debía de leer en la Biblia, y en lugares como Ginebra era obligatorio que a los hijos se le educara lo que nosotros conocemos como el libro Nacho hoy. Para ellos en el siglo XVI, segunda mitad del siglo XVI, era obligatorio el uso de la Biblia para enseñar a leer. Aparte de que esto dio origen a una nueva ética de trabajo y una nueva ética de responsabilidad civil. Y entonces ahí entran hombres como Martín Lutero, como Ulrico Zwinglio, como Melantón, como Calvino, etcétera, etcétera, que impactaron de manera radical a Europa y al mundo con esta reforma. Porque esto fomentó el pensamiento crítico, número uno, fomentó también la libre conciencia, impulsó la educación pública. La educación pública que tenemos el día de hoy vino de la protesta que hicieron los reformadores. De hecho, la palabra protesta, quien lo pone es Roma. Roma es que califica a los reformadores como protestantes. Mira, son miembros de la iglesia pero que están protestando. Es una facción de la iglesia que está protestando. Así era como lo veían. Sin embargo, nunca se darían cuenta que esto establecería un nuevo modelo moral y un nuevo modelo laboral en cuanto a la ética.
que el protestante estaba llevando. ¿Por qué? Porque ya el trabajo no era simplemente trabajar, era trabajar como para el Señor. Otro movimiento artístico, porque el Renacimiento fue un movimiento artístico y científico a la vez, fue que impactó sobre todo en el siglo XVI, en el apogeo del siglo XVI. En medio de la Reforma Protestante se levanta el Renacimiento, que tenía como características que inspiró a la antigüedad clásica, sobre todo a que volvamos el pensamiento a Grecia y a Roma y nos fijáramos en su arquitectura, nos fijáramos en su cultura, en sus escrituras. Y todo esto ayudado por el estudio del griego. Recuerde que el humanismo nos llevó a estudiar el griego y las artes, y entonces con el humanismo y la Reforma Protestante se levanta el Renacimiento como un movimiento artístico, y ahí surgen hombres como Miguel Ángel, como Donatello, como Rafael, que levantaron la escultura y las pinturas, sobre todo de la Grecia antigua y de la Roma antigua. Pero una cosa que se buscaba aquí en el Renacimiento era el realismo y en cierta medida la exaltación de la belleza en las artes. Desarrolló una visión totalmente diferente del hombre como un ser racional y como un ser creador. Y comenzó lo que nosotros tenemos hoy como la ciencia moderna. Los primeros pasos de la ciencia moderna fueron esta parte artística y científica que produjo el Renacimiento, con el desarrollo también del método empírico. Mire qué gran cosa. Y en este punto se pueden destacar hombres como como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, como Copérnico, como Galileo Galilei, entre otros, que fueron de alto impacto para el mundo el día de hoy. Ok, vámonos al tema ahora de cuál fue el sobreimpacto, el impacto de esa reforma y la influencia que tuvo. Ya vimos cómo estos tres movimientos, humanismo, reforma protestante y renacimiento, impactaron la cultura y la sociedad. Ahora bien, dentro del contexto histórico, Martín Lutero pasa a ser uno de los grandes hombres del siglo XVI por primero clavar 95 tesis criticando la Iglesia de Roma y criticando los gobiernos actuales y criticando la venta de dones espirituales allá en la puerta de la Catedral de Wittenberg, que en ese momento era una universidad donde Lutero impartía también cátedra. ¿Ok? Esa crítica a las indulgencias sobre todo y al poder eclesiástico, al poder del Papa, despertó una conciencia espiritual y racional. Lo que buscaba la Iglesia entonces era que Lutero se retractara, pero ya la gente que había creído en las 95 tesis no quería retractarse. Aunque Lutero en algún punto se retractara, él encendió la chispa. Aunque él se retractara, los hombres que habían creído y decían, el Lutero tiene razón, no se iban a retractar. Esa reforma ya era imparable. Después que él clavó el primer clavo en la puerta de la catedral, eso no lo detenía nadie. Entonces, ¿qué originó esto? Primero, una transformación en el pensamiento occidental, sobre todo en el pensamiento europeo, porque la reforma de alguna manera impulsó la libertad de conciencia e impulsó los derechos individuales que tenían las personas a interpretar por sí mismos las escrituras. Recuerden que hasta ese momento la Iglesia de Roma tenía la escritura secuestrada. Y ellos le daban la interpretación porque ellos decían solo la Iglesia puede interpretar la Biblia. Nadie podía interpretarla, por eso no existían Biblia en otros idiomas, solamente en el idioma que la Iglesia podía controlar, que en este caso era el latín. Y de allí en adelante empieza un movimiento que la Iglesia llamó rebeldía, de hecho, y después la Iglesia hizo una contrarreforma, pero esto abrió las puertas, se podría decir. Este paso de la Reforma Protestante abrió las puertas a la modernidad y sobre todo a la autonomía del individuo, a tener una crítica racional sin temor a que me vayan a cortar la cabeza, porque la Iglesia podía hacerlo. Y de hecho fue a muchos que la Iglesia
persiguió y mató en las Inquisiciones por criticar las cosas de la iglesia. Entonces, ya aquí, como el pensamiento no se podía detener, la crítica racional no se podía detener, eso pasaron a ser elementos fundamentales del pensamiento democrático. Y estoy hablando como los políticos, del pensamiento democrático que hoy tenemos, que cada uno puede decir lo que piensa, y ese derecho a la libre expresión que tenemos hoy también surge allí. Mire lo que va causando la reforma. En cuanto a la difusión de la escritura, se empieza a hacer traducciones al inglés, al alemán y a otros idiomas del texto bíblico. Y eso fue importante. ¿Por qué? Porque a eso es lo que le llamamos democratización del texto sagrado. Se democratizó, se hizo que el pueblo, se permitió que el pueblo tuviera acceso a la escritura en sus propias lenguas nacionales. Y eso, ¿por qué? Porque la lengua era la identidad del pueblo. Y eso se preguntaba. Entonces, hay un escritor llamado Alistair McGrath que dice que el protestantismo esa protesta de Lutero convirtió la lectura en un acto sagrado, lo que promovió la alfabetización masiva de la gente. Y sobre todo el libro que se usaba para alfabetizar era la propia palabra de Dios. En cuanto al impacto que tuvo la reforma, en cuanto a las artes, la música, la ética del trabajo, aunque Roma en cierta medida redujo, por todas las críticas que se le hizo, redujo el uso de las imágenes, ese es otro tema, la iconoclasia. Roma realmente redujo el uso de las imágenes, sin embargo, elevó la música congregacional. Eso hizo que Roma entonces se concentrara en la música congregacional, en la música de adoración, y allí surgieron himnos majestuosos y maravillosos. Y se empezó a usar la música como medio de adoración, que antes no se usaba. Entonces, Lutero mismo fue el escritor de grandes himnos, entre los cuales podemos mencionar a Castillo Fuerte, es nuestro Dios. Una cosa que también podríamos decir en cuanto a la ética protestante del trabajo, de un libro escrito por Max Weber realmente es la pronunciación, habla de que la ética protestante del trabajo fue la que impulsó al capitalismo moderno, porque ellos trabajaban con una ética donde se creaba recursos de manera personal e individual dependiendo del trabajo que hacían. Y los protestantes trabajaban para su nación entre 13 y 16 horas. Y entonces, y esa administración responsable del trabajo también fue reconocida en la administración responsable de la fe. Y esto moldeó la mentalidad económica y cultural de toda Europa. Hubo impacto en cuanto a la universalización de la educación, sobre todo la eficacia que tuvo la alfabetización, donde a la gente se le motivó a leer la palabra de Dios, donde se le enseñó a la gente sobre los derechos espirituales que tenía un creyente común, y de allí surge también que el sacerdocio no era para un grupito que decía Roma, sino que el sacerdocio podría ser para todos los que aceptaban a Cristo como único y suficiente Salvador. Y en ese punto es donde nacen las escuelas públicas y el sistema de educación público moderno que tenemos el día de hoy. Pero también nacen las universidades reformadas, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, y nace el pensamiento crítico. Por ejemplo, la primera universidad que nació en Europa fue la Universidad de Marburgo, que fue en 1527, y la Universidad de Ginebra, impulsada por Juan Calvino en 1559. Otras después nacieron en América, como fue el caso de Harvard y todas las demás universidades. ¿Qué es lo que quiero señalar con todo esto? Porque ya el tiempo se me vino encima. Es el gran impacto
que tuvo la reforma en los aspectos culturales y en los aspectos educativos. No tendríamos la cultura que tenemos el día de hoy y no tendríamos la educación como está diseñada el día de hoy sin la reforma. Así que la reforma protestante, los reformadores merecen ese reconocimiento y ese aplauso, porque sin ellos, sin esto no hubiera pasado, si Dios no hubiera permitido esto, pues tampoco yo estaría delante de un micrófono hablando y ustedes tampoco tendrían la libertad de escucharlo. Gracias por escucharme el día de hoy. Seguimos con esto porque estamos trabajando con la reforma durante todo este mes de octubre. A usted le pedimos que si quiere ir a nuestro canal, vaya por favor a nuestro canal de YouTube, Mundo Cristiano IDP, vaya también a nuestro canal de Spotify, Mundo Cristiano IDP, dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Que el Señor les bendiga.